¿A quién no le ha pasado eso de estar repasando conversaciones en la cabeza una y otra vez, buscando qué se podría haber dicho de otra manera? O eso de planificar cada mínimo detalle para que no haya sorpresas. Bueno, pues esa necesidad de control es una respuesta superhumana ante la incertidumbre. Pero claro, tiene un coste. Vamos a sumergirnos en esto, a ver de dónde viene y a entender por qué soltar el control no significa rendirse, sino todo lo contrario, significa liberarse. A ver, a veces esta necesidad se disfraza de ser una persona muy responsable o muy previsora. Pero las señales suelen ser bastante claras. Quizá alguien se reconozca en esto, sentir una responsabilidad casi total por cómo se sienten los demás, o no poder parar hasta que un tema esté zanjado del todo. Y esa sensación, ¿no?, de que una sorpresa es una amenaza en vez de, pues, una oportunidad. Ojo, y equiparar soltar con que algo ya no te importa, eso es otro gran indicador. Si varias de estas cosas resuenan, no hay que verlo como un fallo para nada. Es más bien una señal de que el sistema nervioso está intentando proteger, aunque lo haga de una forma que a la larga nos agota. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja de todo esto. Cuanto más se intenta controlar todo para calmar la ansiedad, más ansiedad se genera. Es un ciclo que se retroalimenta sin parar y ahora vamos a ver exactamente por qué ocurre. Para entender esta paradoja tenemos que ir a la raíz, a nuestra propia biología. Hay una razón muy potente por la que nuestro cerebro está, por así decirlo, programado para buscar el control a toda costa. A ver, el punto clave es este. La función principal del cerebro es la supervivencia. Y para sobrevivir necesita anticipar el futuro. De hecho, cada vez que predice algo y acierta, libera una pequeña dosis de dopamina, como una recompensa. Por eso, en nuestra mente, control es igual a predictibilidad, y predictibilidad es igual a seguridad. Y la seguridad, bueno, es lo que el sistema nervioso busca por encima de todo. Pero, ¿y qué pasa cuando el cerebro no puede predecir? Pues aquí entra un concepto clave, la intolerancia a la incertidumbre. Cuando el futuro es una página en blanco, la amígdala, que es como nuestro detector de amenazas, se enciende. Y no distingue entre un peligro real, como un león, y un peligro incierto, como no saber qué va a pasar en una reunión. La respuesta de estrés es la misma. Y claro, para combatir esa sensación tan desagradable, el cerebro recurre a una estrategia, un poco tramposa, la ilusión de control. Es esa creencia profunda, casi inconsciente, de que si se planifica lo suficiente, si se controla cada variable, pues se puede evitar el dolor o el fracaso. Pero la realidad, y esto lo sabemos todos, es que la mayor parte de lo que ocurre está completamente fuera de nuestro alcance. Y cuando esa ilusión choca con la realidad, ¿qué hacemos? Pues muy a menudo caemos en la rumiación. Es ese bucle mental del ¿y si? O del ¿por qué dije eso? No es una forma productiva de resolver problemas, para nada. Es más bien como tener el motor del coche revolucionado en punto muerto, consume una cantidad de energía brutal de nuestra corteza prefrontal y solo lleva al agotamiento. Y ojo, porque esta resistencia tiene un coste físico y neurológico muy real. Esta lucha constante se traduce en niveles de cortisol crónicamente altos que nos mantienen en un estado de alerta perpetuo. Esto provoca un agotamiento ejecutivo que se manifiesta como niebla mental o fatiga para tomar decisiones simples. Y al final, claro, el cuerpo paga un peaje altísimo, con insomnio, problemas digestivos, una fatiga que no se va por mucho que se descanse. Vale, ya hemos visto la parte biológica. Ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca y a ver cómo esta necesidad de control se conecta con una de nuestras estructuras psicológicas más profundas, el ego, o como lo vamos a llamar a partir de ahora, el personaje. Aquí hay que parar un momento porque es súper importante diferenciar entre dos tipos de miedo. Por un lado está el miedo real. Es pura inteligencia instintiva. Nos salva la vida ante un peligro físico, objetivo. Pero la mayoría de los miedos que nos mantienen en alerta son en realidad imaginarios. No amenazan nuestro cuerpo, sino la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos. Son los miedos de este personaje. Para entenderlo mejor, las fuentes proponen un ejemplo que es clarísimo. Pensemos en un conejo en el bosque. Va a lo suyo y de repente, ¡zas!, percibe un depredador. El miedo se apodera de él, le da un subidón de adrenalina que le impulsa a correr y a esconderse. Y aquí está la clave de todo. Unos minutos después, cuando el conejo ve que el depredador se ha ido, sale de su madriguera y sigue con su vida como si no hubiera pasado nada. El peligro real desaparece y el miedo desaparece con él. Fin de la historia. Ahora pensemos en una persona. Tras una situación de amenaza psicológica, una discusión, una crítica, una vez que el peligro ha pasado, el miedo no se va, se queda, y se empieza a proyectar al futuro y a revivir la historia una y otra vez. ¿Y por qué? Porque el que sigue sintiéndose en peligro no es el cuerpo, es el personaje, el ego. Es el quien ve depredadores en todas partes para proteger el castillo que ha construido sobre quién cree que es. Este personaje lo que busca es seguridad, pero la busca en una identidad que en realidad es muy frágil,
¿Por qué? Porque se basa en cosas cambiantes, como opiniones, creencias o experiencias pasadas. Por eso, cuando algo cuestiona esa identidad, una crítica, que alguien no esté de acuerdo con nosotros, aparece el miedo. No es un miedo a morir, es un miedo a que esa imagen que hemos inventado se desmorone. Entonces, ¿cuál es la salida de este ciclo? Pues quizás, como sugiere la doctora Christine Neff, la solución no es luchar más fuerte, sino justo lo contrario, dejar de luchar. Y en ese espacio que se abre cuando soltamos esa resistencia, es donde encontramos el concepto de aceptación. Ojo, y esto es muy, muy importante, porque a menudo se confunde. Aceptación no es lo mismo que resignación. De hecho, son fuerzas totalmente opuestas. La resignación es rendirse pasivamente, es tirar la toalla. La aceptación, en cambio, es un acto súper valiente y activo. Consiste en reconocer la realidad tal y como es, para así poder liberar toda esa energía que gastamos luchando y enfocarla en lo que sí, de verdad, está en nuestras manos. Dejar de luchar contra la realidad no es un acto de pasividad. Todo lo contrario, es lo que crea el espacio mental y emocional que necesitamos para poder actuar de una forma mucho más efectiva. Vamos a ver un par de herramientas prácticas para poder entrenar esta habilidad. Aquí llegamos a la idea que probablemente es la más profunda de todo este análisis. El objetivo final no es simplemente aprender a soltar el control, que es un comportamiento. El verdadero cambio ocurre cuando se aprende a soltar al personaje, que es un acto de identidad. Si dejamos de identificarnos de una forma tan rígida con ese yo que hemos inventado, también soltamos sus inseguridades y, por tanto, sus miedos imaginarios. Y esto, que puede sonar un poco abstracto, se puede llevar a la práctica con un ejercicio súper útil, el de los 2 círculos. Es muy sencillo. Primero, se dibuja un círculo grande, el de la preocupación. Ahí se apunta todo lo que está fuera de nuestro control. El pasado, el futuro, lo que hacen los demás. Luego, dentro de ese círculo, se dibuja uno más pequeño, el de la influencia. Ahí va lo que sí podemos gestionar, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones ahora mismo. Y la práctica consiste en enfocar toda nuestra energía de forma consciente, solo y exclusivamente en ese círculo interior. Otra herramienta muy potente es usar el propio miedo como una especie de despertador. Cuando aparezca esa sensación de inseguridad o de ansiedad, en lugar de reaccionar en piloto automático, se puede hacer una pausa y plantear una pregunta muy simple. ¿Esta amenaza es para mi integridad física real? ¿O es simplemente mi personaje sintiendo que su castillo imaginario está en peligro? Esta práctica constante de autoobservación, de aprender a distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, es lo que de verdad fortalece nuestra capacidad para mantener el equilibrio interior, la calma. Es un músculo que, como cualquier otro, se hace más fuerte cuanto más se usa. Así que, para terminar, volvemos a esta idea central. Quizás el objetivo nunca fue aprender a soltar el control sobre el mundo exterior, porque, seamos sinceros, eso es imposible. Quizás el verdadero camino hacia la calma consiste en aprender a soltar el control sobre esa imagen tan rígida que tenemos de nosotros mismos, porque al soltar al personaje, el control deja de ser necesario, y en nuestro centro no hay descontrol posible.